Ya, ese código estaba, ¿cierto? Ya, les pido disculpas, estoy muy mal de la garganta, chicos. Estoy con una agüita calentita. Ah. Este código estaba, ¿cierto? De la clase pasada. Entonces tenemos una señal portadora y también una moduladora, ¿ya? La moduladora ¿ya? Es un coseno de 50 Hz. Lo ajusté para que se vea bien, ¿ya? La portadora la dejé en un coseno de 1 kHz, ¿ya? El tiempo sigo manteniendo la frecuencia muestra en 1 MHz, ¿ya? Me están pidiendo el código, lo subo al tiro, ¿ya? Eh, y de ahí, ¿cierto? Uno hace el for, ¿ya? Entonces el código lo va a entregar completo. Lo ordené un poquito y lo voy a dejar en el chat. Ahí está. Se copia y se pega. Luis Olave viene en camino. Bien. ¿Ya? Entonces, en realidad no nos sirve tanto el, el phi, ¿cierto? Es la señal modulada AM. Entonces nosotros hacemos el dibujo, ¿cierto? De la modulada phi. Esta es la AM. Es el caso crítico, ¿cierto? Porque nosotros le pusimos una A de 1. Podemos subirla un poco más. Y ahí tenemos, ¿cierto? Una señal, ¿cierto? Con un índice de modulación 0.5. Ya, porque pusimos una portadora el doble de la amplitud de la... Viene entrando otra persona. El doble de la moduladora. La pregunta entonces, el primer bloque que tenemos en el detector de envolvente es el diodo, que en realidad, ¿cierto? Para el electrónico, un diodo en realidad no nos dice mucho, pero la operación que hace ya es una rectificación de onda completa. ¿Ya? Por lo tanto, el diodo que está dibujado debería ser como un puente rectificador de onda completa. ¿Ya? El diodo entonces lo que hace es una operación de rectificación. ¿Cómo podemos aquí matemáticamente representar la operación del diodo? Los escucho jóvenes. ¿Cómo podemos hacerlo del diodo? Ahí sí. Con un if que tome solo los positivos. Sí puede ser con un if, pero algo más, una operación matemática. Cuando vieron el diodo, ¿qué operación matemática se le asocia al diodo? El diodo. Multiplicación, ¿o no? No te entendí, disculpa, Gerson. ¿A la operación matemática sería una multiplicación o se refiere a una expresión, profe? No, sí, una operación, pero multiplicación del diodo. No, cuando vieron la función de transferencia del diodo, si fuese ¿cómo se llama? En esta señal, ¿cuál sería el resultado de esta señal pasarla por el diodo? Más que el diodo, el rectificador de onda completa.
por ejemplo, una operación matemática sería la multiplicación, ¿cierto? Pero eso no es la operación del diodo. ¿Valor absoluto quizás? Excelente, valor absoluto. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la señal? Le aplicamos el valor absoluto. Muy bien, Ignacio. ¿Cierto? Y nos queda así, ¿ya? Entonces, todo lo que es, todo lo que es negativo, perdón, pasa, ¿cierto?, a ser positivo. Entonces, ahí tenemos lo primero, ¿cierto?, que hace el detector de envolvente, es tomar la señal del lado negativo y la deja en todo en el lado positivo. Y el segundo paso es filtrar. ¿Cómo hacemos un filtro aquí en MATLAB? Cuando han hecho antes un filtro, ¿cómo lo hacen? Sería multiplicando en la frecuencia. Sí, pero ¿cómo, de dónde sacamos el filtro? Vamos a diseñar un filtro. ¿Cómo lo diseñamos aquí en MATLAB? ¿Diseñaron alguna vez un filtro, no? No, les pregunto si es que lo hicieron alguna vez. Yo no, profe. ¿No? ¿Alguien lo hizo en una asignatura anterior? Yo tampoco, profe. ¿No? Miren, MATLAB tiene quizás lo tenga aquí arriba, a ver. Un apps que se llama, aquí está, ¿la ven? Diseño de filtro. Y no me muestran, ¿no? Cerrar. Hasta no se ve. Me imagino que lo verán. O por comando, ¿ya? Design Fill. Ponen el comando. No sé si se ve una ventanita chiquitita. Se lo escribí en el chat. Ese comando hace que aparezca una ¿Eso ventanita. que dice response? Exacto. Sí, sí, Y sí. sale una lista, ¿cierto?, de los posibles respuestas. ¿Ya? La palabra que más, hay dos palabras que se repiten más, que es FIR y el IIR, ¿ya? Porque aquí son filtros digitales. La diferencia entre un filtro FIR y un IR, ¿ya? Que así se dicen, es que uno de respuesta infinita es IIR, ¿ya? Y el otro FIR es de respuesta finita, ¿ya? Si uno habla de la función de transferencia, los filtros FIR no tienen polos, ¿ya? Los IR tienen polos, ¿ya? Es como la función de transferencia que uno habitualmente conoce, ¿ya? Entonces, cuando uno diseña filtros FIR, no se preocupa para nada de la estabilidad, porque no tiene polos, tiene solo ceros, ¿ya? No tiene denominador, no tiene nada, ¿ya? En cambio, cuando uno diseña un filtro IIR, tiene que preocuparse de la estabilidad, ¿ya? Como nosotros no nos vamos a preocupar de la estabilidad, nosotros queremos un filtro estable 100%, nos vamos a preocupar de un filtro FIR, ¿ya? Y obviamente queremos un filtro pasa abajo, ¿ya? Y el primero que aparece en la lista es un pasa abajo. Entonces le voy a poner OK, ¿ya? Después debería aparecerles una, no, yo no sé si se ve esta, pero después viene un menú, ¿ya? Donde dice el modo de orden. Nosotros le vamos a especificar el orden. Vamos a pedir cuando nosotros trabajamos con un filtro de tipo FIR que no tiene denominador, tenemos que dar un orden alto. Vamos a elegir un orden de 1000. Yo lo escribí en el chat. La opción del orden ya es 1000. La unidad de frecuencia la vamos a dejar en Hertz. Frequency units. En Hertz, la frecuencia de muestreo, recuerden que es 1 MHz, 1 millón.
1, 2, 3, 1 millón. La frecuencia de paso la vamos a dejar en 500. Vamos a hacer un cambio en la frecuencia de corte. Vamos a bajar solamente la frecuencia de corte en 6 decibeles. ¿Ya? Constraint. Ese de ahí, hay que elegir la opción frecuencia de corte 6 decibeles. Para elegir una frecuencia de corte, nosotros pusimos una señal de 1 kHz, ¿cierto? La portadora, una moduladora de 50 Hz, le vamos a dar 250 Hz, ¿ya? A la frecuencia de corte del filtro, meto por ventana, OK. ¿Ya? Y ahí aparece el filtro pasado abajo. Lo que no hice fue asignarle, ¿cierto? A nada, ¿ya? Por comando, ¿cierto? La ventaja es que aquí el MATLAB me lo deja como comando, ¿ya? Pasa abajo FIR, orden del filtro 1000, ¿ya? Frecuencia de corte 250 y frecuencia maestro de 1 millón. ¿Ya? Ahí entonces queda como Profe, comando. Dígame. era Filter Designer, porque me sale varias cosas acá que estaba Voy a revisarlo. buscando. A ver, déjame verlo. ¿Cuál opción? Hay Filter Builder, Filter Designer, Impulse Response, LTE Throughput, no sé qué cosa, Signal Analyzer, no sé, lo que más me tinco era Filter Designer. ¿Dónde lo viste No eso? sé si es... Creo que está eh, viendo las aplicaciones. sí, Ah, la app. Sí, Filter Design. ya, eso, Sí, eso. gracias, gracias ¿Ya? Dani. Perfecto. Ya, el equivalente, ¿cierto? Por comando es ese. Nosotros ahí tenemos el filtro. Ahora, si uno lo quiere ver, también nos dice aquí, ¿cierto? Utilice FBTool para visualizar. Como yo guardé el filtro en D, FBTool de D. Y ahí se despliega, ¿cierto? La respuesta. Es un filtro más abajo, ¿ya? Y ahora si nosotros, aplicamos, hacemos el plot, ¿cierto? De este filtro. El comando para filtrar se llama filter. Es súper simple. Ponemos el filtro, ponemos el valor absoluto y ahí tendríamos la señal filtrada. No está perfecto, ¿ya? Porque si uno ve, ¿ya? Y eso pasa con los filtros. No tengo el zoom. Ah, el zoom lo tengo. Si uno ve, ¿cierto? Aquí se ve como un pequeño ruido. ¿Ya? Todavía el filtro habría que mejorarlo, ¿ya? Probablemente aumentar el orden. Tenemos dos opciones: aumentar el orden o bajar el orden, ¿ya? O subir la frecuencia de corte o bajarla, ¿ya? Entonces yo quiero que en estos minutitos puedan ustedes ajustar, ¿cierto? Esos dos valores. Por ejemplo, probar con 500 coeficientes, el 1000 bajarlo a 500, el 250, por ejemplo, subirlo, bajarlo, ¿ya? Y me dicen cómo les resulta mejor. Lo que aparece al principio, ¿ya? Es lo normal, ¿ya? Porque recuerden que estamos con números discretos, antes de que comience la señal hay ceros, por eso aparece esta línea que es normal, ¿ya? El sistema no sabe que hay antes, como es digital, antes asume que hay cero, ¿no? Dudas, consultas, jóvenes. Jueguen con esos valores, ¿ya? La idea sería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo mi filtro, por ejemplo, le pongo 10 coeficientes? ¿Cómo se ve? Mal, ¿ya?
Entonces no es una buena opción. Y ahí empezar a jugar con valores. ¿Qué pasa si aumento la frecuencia de la frecuencia corte? Si la bajo, ¿en cuánto la bajo? Y ahí hay que empezar a buscar un valor. Y el que encuentre la mejor opción, me dice. Profe, para esto uno necesita tener esa apps, ¿verdad? ¿Esa qué, Que perdón? ¿Esa la qué? aplicación. ¿La aplicación? No, ¿Sí? solamente este comando. Con los comandos se puede. Ese. Ah, Dejo en el chat. vale. ¿Ah? Tú con ese comando te genera el diseño del filtro. Las opciones que yo decía era esa, pasa abajo, el orden del filtro, y tú lo cambias y te lo das. Y la versión, como les decía, es la 2000. Yo aquí tengo la 2016, así que da lo mismo. La 2020, que digo. Esa es la que están en línea. Ya, muchachos, ¿cómo van? Esta la voy a asignar mejor a una variable. Vamos a llamar i. ¿Ya? Y le vamos a quitar el valor medio. Ahí. Y le falta, ¿cierto? Le falta como algo de amplitud. Podría ser... me preguntan, ¿para qué hacemos esto? Para desmodular. Vamos a poner el título. Demodulación de señales AM. Multiplicamos por 2. Uno punto seis. Por ahí.
¿Alguien le dio un valor mejor? Que se vea mejor, que no se vea con tanto ese ruido. Vamos a ajustar esto. Ahí está. Se nota un desfase, ya ese desfase es inevitable. Todos estos desfases de los que pasa siempre ocurre cuando uno aplica un filtro, ¿ya? Recuerden que siempre los filtros aplican un cierto desfase. Y es totalmente inevitable. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, un índice de modulación al límite, ¿ya? Justo igual a 1. Nosotros hacemos, ¿cierto? La demodulación y nos altera. ¿Ah? Pero si nosotros tenemos una sobremodulación, ¿ya? Ahí se nota la distorsión. Entonces, en estos casos, ¿ya? Nosotros estamos recuperando, recuerden que aquí tenemos un índice de modulación mayor que 1, ¿ya? Tenemos una amplitud de portadora menor que la moduladora, por lo tanto estamos recuperando una señal que no se parece a la original, por lo tanto está distorsionada. De hecho, si hacemos cada vez más pequeña, ¿cierto? La portadora, ahí está casi ilegible, ¿ya? Está completamente distorsionada. Entonces, hay que tener, ¿cierto? La precaución de que nosotros tengamos modulación y no sobremodulación. Obviamente, si nosotros no tenemos portadora, esto va a ser 0. ¿Ya? Entonces es el caso extremo. Entonces no podemos tener, ¿cierto? Sobremodulación para hacer una detección o demodulación con el detector de envolvente. Entonces recuerden, nosotros cuando tenemos una señal en banda base, lo que nosotros vamos a hacer es modularla, significa tomarla de la banda base y llevarla a alta frecuencia, ¿ya? Y de ahí en adelante lo que hacemos es transmitirla, ¿ya? Es lo mismo que se hace con la telefonía celular. En este caso, en los celulares, ¿cierto? Es del orden de los gigahertz la portadora, ¿ya? Entonces uno toma, por ejemplo, la señal de voz, la desplaza en frecuencia y ahí se transmite, ¿cierto? Por ondas electromagnéticas. El demodulador, ¿cierto? El receptor lo que hace es tomar la onda electromagnética y la demodula. Significa que tiene que tomar la señal y desplazarla nuevamente desde alta frecuencia, del orden de los gigahertz, a banda base. Lo mismo pasa con la televisión, ¿ya? Y el audio. Entonces, en este caso, si nosotros usamos, por ejemplo, modulación AM, lo que tenemos que procurar, ¿cierto? En la técnica AM es que tengamos modulación, que tengamos la portadora, en el caso que usemos detección por detector de envolvente, que tengamos, ¿cierto? Portadora con amplitud mayor que la moduladora, ¿ya? Si eso no ocurre y usamos el detector de envolvente, nos va a ocurrir exactamente esto, ¿ya? Por efecto de sobremodulación. Entonces, el efecto es comunicar, ¿cierto? A gran distancia. Todo lo que es a gran distancia requiere que nosotros hagamos un desplazamiento, ¿cierto? Una modulación, un desplazamiento en frecuencia, ¿ya? De la señal que se llama en banda base. Recuerden que nosotros tenemos voz, ¿ya? Puede ser hasta los 4 kHz. Tenemos audio musical hasta los 20, si lo desean. Tenemos video, que es del orden de los megahertz, ¿ya? Y esa información es la que nosotros la vamos a desplazar en frecuencia. ¿Dudas, consultas, jóvenes?
Entonces, esta es la primera de las técnicas que nosotros vemos de modulación, ¿ya? Después nosotros vemos la modulación en frecuencia, ¿ya? Donde nosotros ahí lo que hacemos es desplazamiento de frecuencia, pero no alteramos la amplitud, como en este caso, sino que alteramos la frecuencia, ¿ya? Y después vemos modulación de fase, ¿ya? No alteramos ni la amplitud ni la frecuencia, sino que alteramos la fase, ¿ya? Entonces, las tres técnicas son las tres técnicas básicas que se utilizan para la comunicación hoy día, ¿ya? Hoy día, claro, tenemos básicamente comunicación digital, toda la información es digital, ¿ya? Y de las tres, la principal es la modulación de fase, ¿ya? Para información analógica, que es poca la que hay en realidad, se utiliza la FM, ¿ya? La AM es muy poco utilizada, aunque comercialmente todavía existe la radio AM, yo no sé si alguien la escucha, ¿ya? Pero uno, si tienen la opción de sintonizar la radio AM, ¿ya? Y la comparan con la FM, hay una gran diferencia, ¿ya? Si pueden tener la opción de sintonizar una radio AM, escuchan una radio, hay muchas que se repiten, por ejemplo, Radio Dio está en AM y FM, escuchan Radio Dio en AM, escuchan Radio Dio en FM y me cuentan qué les parece, ¿ya? Eso habla mucho de las técnicas. También recuerden que estas se transmiten, ¿cierto? Usando el espectro electromagnético, ¿ya? Y requieren de una frecuencia, ¿cierto? De una frecuencia portadora. Y por lo tanto se van a transmitir a través del espacio usando la antena. Recuerden que yo me imagino que lo vieron en... ¿Dónde es que ven esto? En física... Me imagino que física 2, teoría electromagnética, campo electromagnético. Por ahí tienen que haberlo visto, ¿cierto? Ustedes saben que hay una relación directa, o sea, una dirección inversa entre la frecuencia y la longitud de onda, ¿verdad? Y la longitud de onda permite, ¿cierto?, dimensionar o tener una idea, ¿cierto?, de qué tan grande es la antena, ¿verdad? Entonces, la frecuencia, mientras más pequeña es, la longitud de onda es más grande. Y al ser la longitud de onda más grande, ¿cierto?, la antena es más grande. Por eso los celulares son chiquititos, ¿ya? Porque al tener, ¿cierto?, frecuencia del orden de los gigahertz, ¿ya? Las antenas son chiquititas, porque la longitud de onda es chiquitita. Pero también sabemos, ¿cierto?, que al ser chiquitita la longitud de onda, necesitamos tener las antenas cercanas, ¿ya? Porque si la antena está muy lejana, ¿ya?, no tenemos recepción, ¿ya? Porque requiere más energía para tener un mayor alcance. Porque la longitud de onda es chiquitita, ¿ya? A diferencia yo les mencionaba, por ejemplo, la radio AM, ¿ya?, que está ubicada en los kilohertz, ¿ya?, comparado, por ejemplo, con la FM, que está en los megahertz. Ambas son radioemisoras. Tiene mayor alcance la AM, lejos, ¿ya? Porque está ubicada, ¿cierto?, a menor frecuencia y la longitud de onda es mayor, pero las antenas son mayores, ¿ya? O sea, son más grandes. Pero el alcance, por ser la longitud de onda más grande, tiene, ¿cierto?, mayor alcance. La FM no, ¿no? Entonces, existe, ¿cierto?, esa característica por la ubicación espectral, ¿ya? Recuerden que la televisión digital las portadoras están en la banda de los megahertz también. Yo no recuerdo exactamente los valores, ¿ya? Pero está por ahí, ¿ya? Está en el 38, justo topándose un poco con donde termina las radioemisoras de FM y donde comienzan las televisiones antiguas analógicas, ¿ya? En ese rango están. Pero como son digitales, ocupan menos ancho banda, ¿ya? Entonces siempre la idea de la modulación es para... Aquí me dicen, nunca puedo sintonizar una M. Claro, es complicado, porque las radios ya no están hechas hay que buscarse una... Si no se puede sintonizar una M, porque típico a veces uno busca hacerlo en un celular y la antena no te da, ¿ya? Porque hay que usar una antena grande. Hay que buscarse una radio antigua, ¿no? Radio antigua con esas antenas grandes, ¿ya? Antiguamente nosotros, o la televisión, no sé si tuvieron opción de usar televisión, la antigua, sin cable,
las antenas eran grandes. También, claro, con el avance de la tecnología hay mucha tecnología de antenas que permite hacer un símil, ¿cierto? De evitar esas antenas grandes que habían y las hacen más chicas. ¿Ya? Entonces eso, hay mucho desarrollo también, tecnologías de antenas. ¿Ya? Y eso también hace que hace que los celulares también las antenas sean chicas, no es como uno piensa, un cable, ¿cierto? O una varilla, ¿cierto? De aluminio. Ya, la tecnología que usan, el nombre que tienen son microstrip. Yo lo voy a dar en el chat. Ya, microstrip. ¿Ya? Que es una tecnología, bueno, es antigua. ¿Ya? Pero son como chips que se utilizan. ¿Ya? Tampoco son estas bobinas que usaban antiguamente las radios. ¿Ya? Uno podía, de hecho, esta tecnología que estamos viendo de AM, ya uno podía ver la antena, uno podía abrir la radio antigua, las podría ver, abrir y podía ver, ¿cierto? El diodo y los filtros que usaban eran analógicos, eran una resistencia y un filtro, ¿cierto? En configuración pasa abajo, así como lo vemos en clase, que viene, ¿cierto? En un divisor de voltaje, tal cual. Y uno veía el condensador de esos azules grandes de 10 microfaradios. Y era totalmente visible. Y las fuentes de poder también. Uno veía el transformador, el puente de diodo, los 4 diodos, el diodo Zener, que era el regulador. Pero eso era antiguo, ahora todo integrado. De hecho, no tiene ni transformador. ¿Ya? Entonces, el objetivo es, ¿ya? Que nosotros ya con esto estamos viendo la técnica, la primera, ¿cierto? La más básica, que es la de modulación AM. En lo posible traten de sintonizar una AM, ya, idealmente la radio Bio Bio, después sintonícenla en FM para que vean la diferencia que tiene, ¿ya? Y de ahí me cuentan. Nosotros lo que nos queda de esto de AM es ver el espectro de frecuencia, cómo cambia, ¿ya? Y de ahí estamos comenzando, esto lo vamos a ver mañana, y ahí estaríamos comenzando con la modulación FM. Por eso, ojalá puedan sintonizar, ¿cierto? La misma radio en AM y en FM. Dudas, consultas, jóvenes. Muchachos, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, quedamos aquí entonces y nos vemos mañana. Obviamente no hay control mañana. Perdón. Ya muchachos, nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Profe, Chao, profe. Chao, chao. Ahí le hacen una pregunta ah, Ignacio en el chat. Chao, chicos. Ah, ¿cómo se limpiaba la ventana de comando en Malda? CLC. CLC. Vale, profe, lo estaba intentando y no me funciona el CLC, no sé por qué. CLC, ¿no? ¿Sí funciona? Bueno, si no lo cierro, nomás de haberse bugueado algo. Bueno, chao, profe. Bien. Vale. Chao, profe. Ah, ¿cómo deja la figura dentro del texto? Gerson, Sí, profe. mira, yo te la compartí. Es que tiene. Hola. Te voy a compartir la figura. Esta tiene una. Oh, estoy súper mal de la garganta. Tiene una flechita aquí, ¿la ves? Sí, se le escucha. Sí, no, estoy pésimo idea. Sí. Esa flechita que está ahí, tú le haces clic, mira, te la deja automática. Se dejó de compartir. Ah, ya. ¿Sí? Ya, pero no me había fijado en la flecha. Sí, yo tampoco sabía, así que no te preocupes. Tuve que preguntar. Ya, ¿te funcionó? Profe, una duda es que, o sea, es que tuve que cerrarlo porque tuve que instalar la aplicación de MATLAB para poder hacerlo, el comando. ¿Ya? ¿Cómo?
Tenía una duda con respecto a la modulación, profe. ¿Por qué se hace en sí la modulación? Para poder transmitir la señal a larga distancia, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y tenemos sobremodulación ¿y cuál es la otra? Modulación. Esta de aquí, la figura que yo estaba mostrando, la última, es sobre modulación. Ya, y esto lo vamos a tratar de corregir con un filtro. No, porque la sobremodulación no se usa en realidad. La Ya, ¿y sobremodulación, qué estábamos tratando de hacer con el filtro? con el filtro nosotros, mira, nosotros tenemos esta, ¿ya? La idea es que si nosotros filtramos, ya, nos da la señal en azul. La idea entonces es modular, porque aquí yo tengo la señal que voy a modular. No hay que sumarle, por ejemplo, la portadora, ¿ya? Si yo le sumo 0 o 0.2, estoy sobremodulando. La amplitud de la portadora es menor que la moduladora. Entonces, para modular y no sobremodular, ¿ya? Yo tengo que tener una amplitud de portadora mayor que la moduladora. Entonces, solo ahí puedo demodular. ¿Te fijas? Ya, profe. Y ahí se demodula bien. Bueno, tiene un poquito de error ahí, pero la idea era mejorarla, ¿no? Y ahí se recupera, porque en el fondo se supone que nosotros estamos transmitiendo esta señal. El feed, ¿cierto? Lo estamos transmitiendo a través de una antena. Llega lejos, kilómetros allá. Tú la recibes, ¿cierto? Pero tú recibes esta. Feed. Esa es la que recibes tú. ¿Ya? Y para sacar la moduladora, ¿ya? Hay que aplicarle el diodo y el filtro. Ah, va como, cuando yo envío una señal, va como entre medio de otra señal, como Exactamente. para poder transmitirla. Exactamente. Porque lo que viaja es alta frecuencia. Y eso es por propiedad de Desplazamiento de las frecuencia cosas, de ¿verdad? Fourier. ¿Sí? Propiedad de Wow. Fourier. Recién acabo Exactamente. de entender, profe. Muchas gracias. Sí, mañana lo voy a reforzar. Mañana pone un monito así que diga todo. Ya, gracias, profe. Listo, nos estamos viendo entonces. Chao. Buen Chao, día. chao.